En un mundo que va demasiado rápido, hay historias que nos invitan a sentir y pensar. En Nada Personal nos tomamos el tiempo para escuchar, para cuestionar, para sentir. Entrevistas, debates y análisis que te van a movilizar. Nada Personal. Un programa conducido por Anabela Mesina. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos, bienvenidos y bienvenidas para todos en el último programa del 2025 de Nada Personal. Sí, llegamos a este fin de año, hoy 27 de diciembre, pasaron muchas cosas, muchas entrevistas, pero siempre hay más historias para conocer. ¿Cómo te agarra vos en este fin de año? Como siempre decimos que ya diciembre es un mes de balances, de cierres de proyectos, de apertura de otros, de búsquedas, de nuevos desafíos y también un momento de bajar un poco la pelota, de pensarse en función de lo que va a ser el año que viene, el 2026, con muchos proyectos para algunos, con otros menos para otros. Pero siempre con las ganas de seguir para adelante, con muchas aventuras, con muchos desafíos, como digo, que nos moviliza en cada uno en lo personal y también en los proyectos colectivos que son tan interesantes y tan ricos. Y hablando de proyectos colectivos, hoy quiero contarles la historia de lo que hoy se llama Grupo Pierre. Un grupo de amigos del colegio empezaron misionando y a partir de entonces no pararon más y formaron esta fundación, esta organización sin fines de lucro. Y hoy estamos con Tomás, que nos ha dado la posibilidad de entrevistarlo en medio de sus vacaciones. Así que en principio, Tomás, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la oportunidad de contar un poquito qué es Pierre. Contame cómo arrancó Grupo Pierre. Vos sos uno de los fundadores. Sí, bueno, como vos decías, somos un grupo de amigos de distintas camadas del colegio que empezamos a ir a misionar a la provincia de Catamarca y cuando terminó el colegio siempre nos quedó esa cosa de qué hacer por la gente allá, que siempre es tan generosa. Y volvimos a Catamarca a visitarlos. En algún momento también viajamos a Tartagal, pero siempre teníamos un cariño especial con la provincia por esos años de misión y siempre pensando cómo volver todo ese cariño. Y bueno, lo primero que hicimos, como nosotros cuando misionamos dormíamos generalmente en las escuelas, porque los chicos allá estaban de vacaciones, lo primero que se nos vino a la mente fue intentar acompañar con becas a los chicos para que puedan estudiar. Y nada, juntábamos plata entre nosotros, contratamos allá un asistente social y a poquito, bueno, empezamos el camino informalmente, ¿no? Cuando empezaron a misionar, ¿a qué pueblito iban de allí de Catamarca? Y ese, digamos, es como el origen de este proyecto. Sí, cuando arrancamos íbamos al departamento de Fray Mamerto Esquiú. Nosotros fuimos a un colegio, justamente se llama Esquiú, y bueno, íbamos a los pueblitos de ese departamento. Y bueno, después eso fue cambiando. Hoy el colegio sigue yendo a ese lugar, pero bueno, nosotros ya conformamos una organización civil sin fines de lucro y vamos para otros lados de acuerdo a las necesidades un poco tanto de los municipios como de los ministerios con los cuales interactuamos en Catamarca. Primero lo hicieron de manera informal, como nos contabas, así un poco aunando esfuerzos entre ustedes. Pero esto fue creciendo. ¿Cómo fue ese camino, Tomás? Bueno, en el año 2013, algunos de mis amigos empezamos a hablar de cómo, de alguna manera, institucionalizar la ayuda, ¿no? Porque todos tenemos el instinto, creo que es un instinto humano de ayudar,
el tema, muchas veces el desafío es cómo organizar esa ayuda y cómo lograr que esa ayuda no quede en personalismos o en personas que todos sabemos que la vida van pasando un montón de cosas y si el proyecto es unipersonal, termina con la persona, ¿no? Entonces, un poco la idea de armar una ONG era trascender eso y realmente, como nos hacemos llamar, conformar un Grupo Pierre, y, y también se dio el otro factor que uno de nuestros amigos se recibió de médico y obviamente para ejercer la medicina en otra provincia donde no estás matriculado, estás a sacar permisos ante colegios médicos. Claro. Entonces, sí o sí necesitamos de alguna manera formalizarnos. Y ahí sumamos la pata de salud, ¿no? Que Claro. hoy es una pata muy fuerte de nuestra asociación, además de la educación, y que seguimos, bueno, viajando a otros lugares más allá de donde nacimos, ¿no? Tomás, ¿por qué tanta obsesión en no quedarse en los personalismos? ¿Ustedes lo vieron en otras organizaciones? ¿Les pasó algo? Digo, porque hay algo puntual en ese sentido y que ustedes siempre ponen el foco en la trascendencia del proyecto, más allá de quienes lo estén conformando y que ustedes, por supuesto, son los fundadores. Sí, a ver, yo un poco de mi profesión soy abogado, ¿no? Y ayudo mucho en otra organización que formo parte, a las ONGs, en temas legales. Y quizás a mí en lo personal me marcó eso, que cuando el proyecto es de una sola persona y ahí empiezan a generarse conflictos de todo tipo, ¿no? Y muchos de los conflictos legales, la realidad es que desencadenan en conflictos humanos, a veces de ciertos egoísmos, ciertas ambiciones personales. Entonces, a partir de ahí nosotros siempre tuvimos bien claro que el proyecto no podía recaer en una sola persona. Y además Claro. también porque hay una realidad, ¿no? Nosotros cuando arrancamos, y lo vemos en otras organizaciones, si somos todos chicos jóvenes que estudiamos, que trabajamos, que estamos en la etapa quizás de empezar a conformar una familia, el tiempo en ese ciclo de la vida es mucho más acotado y sí o sí Claro. necesitas apoyarte en otros. Y la realidad es que al principio sí o sí necesitábamos trabajar en equipo y nos dimos cuenta que es la única manera de sostener esto en el tiempo, de que nosotros conformamos esto, el primer viaje a misionar, el año que viene, perdón, vamos a cumplir 30 años. Está Entonces yo, 30. si yo pienso, bueno, ¿cuál fue el secreto de eso? Justamente es que lo hicimos en grupo, ¿no? Creo que ahí está el ejemplo de cómo un proyecto puede sostenerse en el tiempo con lo difícil que es, ¿no? Claro, y yo hablaba al comienzo esto de Grupo Pierre es un proyecto colectivo y así lo muestran, y tiene dos patas, ¿no? Focalizar la ayuda y la asistencia y el acompañamiento, tanto en salud como en educación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Bueno, en el tema salud, creo que ahí de nuevo siempre estaba el desafío del recurso humano, de cómo conseguimos personas para viajar, ¿no? Y al principio, como todo era amigo, che, el pediatra amigo, el clínico amigo, bueno, ellos cerraban el consultorio, se venían. Y en algún punto nos dimos cuenta de que eso no lo podíamos sostener en el tiempo, porque primero, lamentablemente, en nuestro país el médico no está bien remunerado, era un esfuerzo muy grande quizás cerrar los consultorios una semana, no podíamos repetir eso todos los años porque distintas complicaciones de la persona, agenda familiar, trabajo, lo que sea, y empezamos a pensar, bueno, ¿de qué manera? Y ahí encontramos una alianza que te digo, nos llevó un montón de años, pero la terminamos de instrumentar este año, que fue un acuerdo que hicimos con el Hospital Alemán. A partir de ese acuerdo con el Hospital Alemán, que al principio lo hacíamos informalmente, no estaba firmado, pero este año logramos firmarlo, el hospital nos provee de médicos o médicas residentes donde van a hacer sus formaciones a la provincia, a los pueblitos donde nosotros viajamos.
Y ahí de alguna manera el problema de encontrar la persona para que viaje, coordinar agendas y disponibilidad, con esta alianza que hicimos con el Hospital Alemán, no digo que estamos salvados, pero nos cubre gran parte del problema que teníamos. Obviamente hay médicos que vienen de toda la vida y siguen viajando, pero ya en otro rol, no en un rol tan asistencial, sino un rol más estratégico, de organización, Claro. de coordinación. Porque ustedes llegan a cada uno de estos pueblos de Catamarca y transforman, por ejemplo, las escuelas en hospitales. Exactamente. Nosotros actualmente tenemos un acuerdo a 4 años con la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. Estamos en el segundo año de ese acuerdo y vamos a lugares bastante remotos donde, por ejemplo, son lugares de puna, ¿no? Hay más de 3.800 metros de altura en los lugares donde vamos. Para que te des una idea, ya las escuelas, el año escolar está invertido, sus vacaciones largas son en el mes de invierno. Entonces, quizás en ese mes lo que hacemos es transformamos, como vos decís, las escuelas en consultorios médicos y proveemos a los chicos algo que nos requirió la municipalidad, que es un circuito de chequeo escolar, para que justamente cuando los chicos arranquen el colegio, en vez de tener que viajar 4, 5, 6 horas a las localidades más cercanas para hacerse algún estudio, nosotros vamos allá, hacemos el chequeo y ellos puedan estar escolarizados y todos los años poder arrancar sus clases normalmente. Porque tenemos que decir, Tomás, que si ustedes no van a esos lugares, a esos pueblitos, hay muchos chicos que no tienen contacto con los médicos, con los odontólogos, no tienen chequeos. Exacto, sí, imagínate que quizás hay un solo médico generalista que obviamente hace lo que puede para todos los pueblos donde visitamos. Entonces el hecho de uno llevar especialidades, allá es muy requerido la odontología, por ejemplo, Claro. y ahí se da una particularidad. Por ejemplo, en lo que es odontología, eso no tenemos un acuerdo con el Hospital Alemán, pero sí generamos un equipo 100% de Catamarca. Tenemos un odontólogo amigo catamarqueño, que la verdad que del primer minuto agarró la bandera de Pierre y va llamando distintos médicos de Catamarca, distintos odontólogos, y siempre el que conforma esos equipos de odontólogos es él. Y obviamente si él no puede ir, ya hay una cantidad de personas que viene viajando en el tiempo con nosotros, y fue un golazo, porque ellos siendo catamarqueños, quizás van a estos lugares que en su vida visitaron, y para ellos es muy lindo poder ayudar en su provincia, y a nosotros también a nivel económico, porque la realidad es que todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, el tema económico no es un tema menor. Claro. Entonces ya para nosotros ahorrarnos los aéreos de los odontólogos de Catamarca, también es mucho más eficiente para nosotros. Claro. No trasladar gente siempre que sea de Buenos Aires a la provincia de Catamarca. Entonces la verdad que fue un win-win para ambas partes, ¿no? Tomás, ¿qué significa para vos en lo personal y me imagino que para toda la familia, porque cada uno involucra mucho, ¿no? Ser parte de este grupo, ser parte de esta asociación que la viste nacer, crecer y que me imagino es parte también de tu vida. Y para mí es un orgullo, la verdad que... Y también creo que si uno no emprende en esto con la familia, es inviable. Como vos decías, yo ahora justo me tomé este fin de semana de vacaciones Y acá bueno, estás. nada, Te vamos a decir gracias a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, que te robamos un ratito nomás. Sí, pero yo creo que de alguna manera, más allá de las palabras, el ejemplo está en los hechos, ¿no? Uno educa con el ejemplo, Claro. y no porque yo sea ejemplo de nada, pero digo, creo que las acciones hablan mucho más de las palabras, y ellos de alguna manera lo ven y acompañan, y ojalá, como mi sueño, mis hijos, el día de mañana después puedan viajar ellos solos o viajar conmigo. Digo, para mí sería un sueño, y la verdad que lo disfruto mucho. Creo que vale la pena gastar la vida en las otras personas, ¿no? Es que más que ejemplo uno transmite valores, ¿no? Con estas acciones y creo que es lo que
está detrás de todo este gran proyecto y de todo este grupo de personas. ¿Cuántos son en Grupo Pierre? Difícil. Pasa que pasaron un montón de personas, quizás habrán pasado más de, no sé, 1500 Un en la montón. historia de Pierre. La realidad es que hoy los que quizás más empujamos la diaria seremos casi 20 personas, pero después tenemos un montón de personas que en algún momento de la historia de Pierre formaron parte de este proceso de transformación y aportaron su granito de arena para que hoy sigamos y podamos mantenernos, ¿no? Que creo que es un poco, siempre digo, lo más difícil es lograr mantenerse en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Y por ahora, bueno, vamos a llegar a los casi 30 años y la verdad que creo que eso es un principal motivo de orgullo que tenemos entre este grupo de amigos que somos, ¿no? Es que mucho tiempo, 30 años, como vos decís, sostener esta tarea, este trabajo, que no es nada fácil. ¿A cuántos chicos ya llevan ustedes atendidos, asistidos, conteniendo, digamos, todo lo que significa en el trabajo de los viajes que hacen? No, la verdad no sé, te No sabes, mentiría. pero son muchos. Son un montón y también nos dimos cuenta, y esto parte del aprendizaje, que lo que no se mide no se visibiliza y la realidad es que, pero nada, esto fue aprender en el tiempo, hace ya un par de años empezamos a medir cantidad de consultas, cantidad de chicos que becamos y chicos que atendimos, pero bueno, fue estos últimos 4 o 5 años, todo el resto la verdad que viste, uno cuando arranca va para adelante y después te das cuenta cuando decís, che, bueno, pero pará, es importante medir porque empezamos a articular más seriamente con el Estado, ¿no? Claro. Y ahí es donde uno dice, bueno, no es solo ir en esto que te decía de cómo organizar la ayuda y ser eficiente, no es lo que uno cree que tiene que llevar allá, si es un pediatra, sino todo es articulado con el Ministerio de Salud allá, así bueno, cuál es la especialidad que realmente hace falta por la época del año, por el contexto, por lo que sea, y bueno, en esa articulación es donde ellos nos pedían, bueno, empecemos a medir para ver, bueno, dónde está la mayor necesidad y a partir de ahí poder programar y ejecutar a futuro, ¿no? Claro, porque vos además, por ejemplo, me contabas, ¿no? El tema odontológico es una gran necesidad o un punto en cuestión que quizás no lo habían notado previamente. Exacto, sí, la verdad que nosotros generalmente vamos 3, 4 veces al año y hay dos de esos 3, 4 viajes que casi que lo hacemos exclusivos de odontología. Mira, Por la gran necesidad que hay en los lugares de donde vamos en la parte odontológica, e incluso tenemos un sueño que estamos tratando de presentar un proyecto de ley que contempla la higiene bucodental para que sean los propios docentes que están allá los que hagan de agentes sanitarios y prevengan, porque todas las infecciones entran, el primer lugar que entran es por la boca, entonces creemos que si trabajamos mucho en la prevención, hoy que es súper necesario la odontología ya, vamos a bajar esa necesidad, pero bueno, viste que lo preventivo lleva un montón de años, entonces estamos tratando de poner siempre foco en lo preventivo para que hoy odontología, viste, nosotros vamos, hay cola, de todo el pueblo hace fila para atenderse, entonces bueno, vemos que ahí si no trabajamos en la prevención es muy difícil transformar la realidad en el poco tiempo que nosotros vamos de atención primaria, ¿no? claro, ¿cómo son esos viajes? ¿Ustedes viajan entre 3 veces por año y cuánto tiempo se quedan ahí? Generalmente nos quedamos una semana. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos, muchas veces nos juegan contra el clima. Hay veces que es tanto el viento que Ah. cierran las escuelas y la gente no puede salir de sus casas. Nos ha Claro, eso pasado no que... se puede prever, porque No, ustedes planifican al año, pero no saben cómo va a estar la meteorología. exacto. Hay veces que está helado, hay temperatura de 15 grados bajo cero. Y obviamente las mamás nos sacan a los chiquitos de sus casas para Lógico. llevarlos hasta la escuela, más allá que sean 5 o 6 cuadras,
pero el frío, el viento, incluso nos ha pasado a nosotros a título personal, de la altura jugar una mala pasada y pega la altura. pega, sí, tal cual, y tener que contar con algún médico menos de los que habíamos llevado porque no se sentía bien. Entonces, la verdad que en la planificación de los viajes no es un tema menor. Claro. Y se planifica, pero después ahí hay que volver a reorganizar las piezas. Exactamente. Sí, y lo más llamativo de eso es que siempre hablamos con los médicos, pensá que vas allá, quizás muchos entre ellos de los médicos no se conocen, pero se da, no sé si es por el espíritu con el que van, pero se da una sinergia y parece que trabajarían juntos de toda la vida y esos imponderables que se nos presentan se van resolviendo y por suerte la gente que lleva, los voluntarios que vamos y sobre todo los médicos trabajan bárbaro. La verdad que es un orgullo y emociona cuando los ves laburar allá. ¿Te pasó, viste que uno a veces cuando hace algo así tan grande como el que vienen haciendo ustedes, uno se abstrae por momentos? Cuando ves el trabajo de los médicos en el lugar, a los chicos atendiéndose, todo el pueblo, ¿no? Alrededor de ustedes y de toda la propuesta que llevan, ¿qué sentís? Y la verdad que a mí me toca un poco ese rol que voy más de organizador y trato de salirme un poco del día a día y pensar más en la organización. Y tengo por suerte esa oportunidad de un poco de abstraerme y ver de afuera cómo laburan. Y la verdad que es increíble. O sea, te vas nada, con el pecho inflado, ¿no? Claro. Y es un orgullo. Y siempre cuando terminan los viajes, los que estamos hace más años de Pierre, les decimos, la verdad que siempre los felicitamos a los médicos por el laburo que hacen y por la predisposición que tienen, porque arrancamos muy temprano, terminamos tarde, bueno, lo que conté, el factor climático, no cuentan obviamente con la aparatología, con un montón de cosas, quizás, por ejemplo, los que vienen del hospital alemán hacen así, tocan un timbre y mandan a la gente a hacerse unos rayos y acá, Claro. bueno, Radiografía, tomografía, es un montón de cosas que allá no cuentan. exacto, tienen que resolver con lo poquito que tienen y la verdad que lo resuelven bárbaro y ellos mismos también valoran mucho esa experiencia sobre todo lo que es la escucha, ¿no? Porque en las ciudades así como Buenos Aires se pierde un poco el hecho de escuchar al paciente y allá nadie te corre, no está esta cosa de... Entonces me decían que muchas veces en Buenos Aires se olvida esto de preguntar, de ver qué te pasa, cómo te sentís, que la gente cuente. Entonces está buenísimo, ellos también lo valoran mucho. Es que es como un volver a la medicina más tradicional, a la del típico, viste, médico familiar que atendía a todos. Ese mismo rol es el que cumplen los médicos que van en cada una de estos viajes, ¿no? Sí, tal cual. Sí, muchas frases me conectaste con cuando yo elegí la medicina. Estos viajes me conectan con esa esencia, ¿no? Con ese espíritu más vocacional de servir al otro, que es tan linda la profesión de los médicos y bueno, lo conecta con lo más profundo cuando ellos eligieron ser médicos, ¿no? Que a veces en la vorágine de Y los sí, años se pierde. se va perdiendo. Claro. Tomás, ¿y qué se viene para el año que viene con el Grupo Pierre? ¿Ya hay viajes programados, hay fechas? Y estamos justo terminando de definir eso. Antes de fin de año tenemos que mandar la propuesta y tenemos, más allá del armado de los viajes, dos desafíos que queremos sumar. Este año empezamos a trabajar un poquito con lo que es salud mental, que hasta el año pasado nunca lo habíamos hecho, y nos dimos cuenta que hay dos patas, más allá de la salud y educación, que son muy importantes. Una es el deporte. Allá los clubes que hay, no hay clubes en sí conformados legalmente y de hecho el departamento donde vamos a Antofagasta es el único club que no participa de ninguna liga de fútbol, con lo cual el club como espacio donde vivir en comunidad creemos que es esencial y un poco surgió el diagnóstico del psiquiatra que llevamos. Y el otro tema es de la espiritualidad, ¿no? Que con el correr de los años
nosotros arrancamos misionando, visitando casas y nos dimos cuenta que de alguna manera lo dejamos un poco de lado eso y queremos volver a retomarlo. Con lo cual espiritualidad y deporte son dos ejes que nos planteamos para el 2026, de a poquito ver de qué manera podemos llevarlos adelante para que nuestra ayuda sea mucho más integral de la que viene siendo hasta ahora, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque es como que van creciendo y sumando objetivos, proyectos, porque uno siempre ve todo lo que falta, ¿no? Más allá de todo lo que hacen. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Tomás, la verdad que los felicito, hacen un trabajo enorme. Por más, Grupo Pierre, por más de estos viajes, y que el 2026 se den todos estos nuevos proyectos para que quienes viven allá en Catamarca reciban esta ayuda que tanto necesitan. Bueno, gracias. Gracias a vos por el espacio y la oportunidad. Y para nosotros de nuevo, siempre fuimos muy silenciosos en esto de contar que es Pierre, pero también nos dimos cuenta, también producto del aprendizaje de estos años, que es clave visibilizar porque lo que no se ve no se conoce. Claro. Y la verdad que hay un montón de gente que está esperando ayuda de nuestro lado y mientras más gente nos acompañe en esto, más podemos alcanzar, ¿no? Bueno, y tenemos manera de ayudar. Vamos, antes de cerrar la entrevista, decinos cómo se pueden poner en contacto con ustedes, porque eso también es muy importante para seguir. Sí, nosotros ahí tenemos, la modernizamos hace poco, una página web que es www.grupopier.org.ar. Así que ahí pueden entrar, chusmear, navegar, contactarnos por WhatsApp y bueno, ahí ponernos en contacto y pensar juntos cómo ayudar, ¿no? Ahí está. Bueno, Grupo Pierre, entran en la página web de esta organización que hacen muchísimo y desde hace ya casi 30 años y se ponen en contacto con ustedes para poder ayudar, que siempre para todas estas organizaciones están bienvenidos. Te mando un abrazo fuerte y que tengas buenas tardes y un muy buen fin de año y un mejor 2026 para todos ustedes. Gracias, mil gracias. Un beso grande. Abrazo. Y acá seguimos, por supuesto, en Nada Personal con más historias. En el último Nada Personal del 2025, que como siempre, ¿no? Con cada una de estas historias llamamos a pensar y a darnos un espacio, ¿no? Para poder reflexionar y poder mirar a los otros, como este grupo de amigos de Grupo Pierre, que hoy ya lleva casi 30 años haciendo este tipo de tareas y viajes en Catamarca, muchas historias que a uno lo hacen pensar y también motivar a poder ayudar a los demás. Así que no te vayas, ya venimos con más Nada Personal. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá en Nada Personal con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar
pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero en algún lugar. Y acá seguimos en Nada Personal en este sábado, el último sábado de 2025. Se viene el fin de año, el año nuevo, con todos los festejos y todo, y con todo lo que eso supone. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires el gobierno dispuso la prohibición del uso de pirotecnia para las fiestas. Y en ese sentido, bueno, quienes encabezan la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales salieron a hablar sobre la existencia de otros modos de celebración y otras formas de fuegos artificiales más vinculadas con la luz que con los ruidos y el sonido, y por eso estamos en esta tarde hablando con Hernán Antonini, vicepresidente de la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Anabela? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo tomaron primero esta medida de la ciudad de Buenos Aires? También tomando un poco los reclamos de varios sectores, no solo de personas con discapacidad, sino que también de quienes tienen a sus animales y mascotas que tanto afecta a los fuegos artificiales. ¿Me escuchás? Hernán, no sé si soy yo o... Ahí estamos. A ver, me parece que soy yo. Ahí, hola Hernán, ¿me escuchás? Me parece que estamos con algunos problemas de conexión. Bueno, yo, como les comentaba, la ciudad de... Ahí estás, Hernán, de vuelta. Hola. Perdiste la señal. Nos quedamos sin señal. Ya estamos. Bueno, te preguntaba cómo habían tomado ustedes la decisión y la normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la prohibición del uso de la pirotecnia, un poco respondiendo a demandas de distintos sectores. Mirá, lo primero que sucedió es que fue totalmente intempestivo y que no teníamos ninguna novedad hasta el momento de la publicación en redes sociales por parte del jefe de gobierno de que estuviera en estudio una medida de este tipo, que obviamente hubiese requerido de un consenso con el sector, una búsqueda de temas técnicos, cómo implementarlo y todo, y no hacerlo de manera unilateral el último viernes, justo en la previa de las fiestas, donde los comerciantes ya tenían su stock en los negocios y donde mucha de la gente también ya había comprado los productos, entonces había una contradicción con ese tema. Sin embargo, más allá de la forma, lo que sí es cierto es que está dentro de lo que la misma Cámara propone como conciencia en el uso, eligiendo productos de bajo impacto sonoro. Hay mucho tema técnico no aclarado respecto a cuáles son los productos que tienen que estar prohibidos en el uso, y eso tiene que ver con que en el afán de acelerar la noticia el día viernes, derogaron algunas resoluciones donde había material técnico justamente para establecer cuáles eran esos productos. ¿Y cuáles son esos productos? Porque en general cuando hablamos de fuegos artificiales hablamos de muchísimo ruido, además de la luz, pero sobre todo ruidos que generan tanto impacto y tanto daño, sobre todo en mascotas, en personas con discapacidad. Hay un montón de artículos que están dentro del umbral de tolerancia de cualquiera de los sonidos de la vida real, es decir, tenemos que ser conscientes que la ciudad de Buenos Aires, como ninguna otra ciudad, tiene un montón de ruido de fuentes sonoras permanentes. El tránsito, el tren, el subte, los aviones, las herramientas, las obras, y el uso de fuegos artificiales tiene que circunscribirse a esa misma realidad. Es decir, no podemos pretender que el único aspecto mudo de la ciudad sean justamente los fuegos artificiales. Entonces, para eso, en una resolución anterior de la Agencia de Protección Ambiental, estaban determinados qué artículos no se podían utilizar en determinadas zonas. Lo que hizo el gobierno de la ciudad es extender esa limitación a todo el ámbito de la ciudad.
Lo que pasa es que, como te decía, en el apuro normativo o en el dar una respuesta inmediata, derogaron algunas otras resoluciones que contenían esa especificación. Y vuelvo a tu pregunta, hay algunos productos como los morteros con bomba, los morteros de gran calibre, que tienen un sonido que claramente puede ser perjudicial para cualquier persona con hipersensibilidad, como vos nombrabas. Entonces, desde la Cámara, hace muchos años que se viene trabajando en reemplazar esos productos y en proponerle al consumidor productos de mucho menor impacto sonoro. ¿Cuáles son? Porque en general se conocen, se comercializan y uno los ve. Por ejemplo, ya los vimos, ¿no? El 24 de la noche, más allá de esta prohibición, se vieron bastantes fuegos artificiales en distintas zonas, al menos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son puntualmente? ¿Cuáles son los nombres de los que podrían llegar a ser de bajo impacto, como vos decís? Bueno, las categorías, para no decir nombres comerciales ni otra cosa, tenés, por ejemplo, los estallos de salón, que son los conocidos normalmente como chasquibún. Después tenés estrellitas, candelas, volcanes, morteros de luces, cañas voladoras, lanzadores de misiles, que son unos silbidos muy inofensivos. Tenés también fuentes de luces, bengalas de humo, estrellones, tortas de luces de bajo impacto sonoro, y también hay muchos morteros que también son de luces. O sea, de cada categoría de los productos que existen, tenemos oportunidad de elegir productos de bajo impacto sonoro. En ese sentido, ¿qué pasó, digamos, una vez que se conoció esta normativa? ¿Ustedes tuvieron algún tipo de inspecciones, controles? ¿Se avanzó con algo desde el gobierno de la ciudad o fue solamente esta normativa y quedó en la nada con respecto a temas control? El aviso de la publicación en sí por redes sociales del gobierno de la ciudad fue el viernes a la tarde. Sí. La norma indicaba que iba a entrar en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, cosa que sucedió el día lunes. Lunes, claro. Claro, y tuvimos 2 días previo a la fiesta, entre el lunes, entre la publicación y todo. Sé que hubieron controles en diferentes puntos de la ciudad, en los comercios, pero esa circunstancia es habitual para la fecha y los locales comerciales son sujetos de control de un montón de organismos y así ha sucedido con normalidad. Recordemos que la norma que impulsa el gobierno de la ciudad lo que prohíbe es el uso, no la comercialización. Claro. Entonces, es bastante extraño en este sentido, porque vos podés ir y comprar, pero difícil que te vayan a buscar a tu casa para que no tires los fuegos artificiales. No me parece que en ese sentido sea una norma que busque impulsar la baja en estas prácticas. No me corresponde a mí juzgar la idea de la norma. Yo lo digo, una cosa es, si vos vas a intentar bajar el uso de pirotecnia, de fuegos artificiales, difícil poder llegar a la casa de cada uno cuando en realidad no está prohibida la comercialización. Lo que sí habría que impulsar es como, vos estás manifestando la necesidad de transformarse. Me imagino que eso ustedes lo vienen haciendo en los últimos años. El sector existe desde hace ya casi 100 años en Argentina y ha ido evolucionando conforme a los usos y costumbres de las personas. Nosotros no vendemos nada que la gente no quiera consumir, pero sí podemos influir eligiendo nosotros qué productos ofrecerles para la fiesta, minimizando justamente ese impacto sonoro, y en ese objetivo trabaja la Cámara permanentemente. Por eso hubiese estado muy bueno llegar a estas fiestas, si era la idea del gobierno de la ciudad de sacar una norma restrictiva, evaluar cuáles eran los productos, a partir de qué fecha, de qué manera se iba a controlar, cómo podíamos colaborar desde las empresas para que todo esto fluya. ¿Ustedes nunca habían tenido vínculos con algún sector, del gobierno de la ciudad que esté trabajando sobre este tema? No en la actual gestión, sí en la gestión anterior, que hemos trabajado mucho justamente en determinar esos productos y maneras de uso y todo, pero que tenía que ver con un uso restrictivo, sobre todo en eventos, en lo que son los eventos masivos. Esas resoluciones estaban, pero las han derogado. Claro, y con esa derogación, ¿en cuánto los afecta a ustedes? Lo que más afecta, como en cualquier situación, es la confusión. Claro, sí, por eso digo, es bastante confuso esto en este sentido, por eso yo marcaba
que digo, es una norma donde si bien el objetivo, entiendo, es bajar la actividad, bajar este impacto de los fuegos artificiales, la pirotecnia en las fiestas, es, para mí entender, de difícil implementación, por eso te lo preguntaba, ¿no? Creo que se podría haber hecho de mejor manera, creo también que se podría, porque no se trata de disminuir el consumo de toda la pirotecnia, ni que el sector lo sufra o que los comerciantes padezcan una pérdida de ventas por la confusión. Me parece que ahí es donde está el punto. Si la cámara y la realidad de los usuarios indica que tendemos hacia unos productos de menos sonoridad, podríamos haber trabajado justamente cómo excluirlos de mayor sonoridad de una manera ordenada, y eso es lo que lamentamos. Ustedes, con respecto, digamos, a lo que fueron las fiestas de Navidad y de Nochebuena, ¿cómo fueron las ventas en general con respecto a años anteriores? La venta de este año, por lo que vamos recaudando información de los asociados, estuvo en torno similar en cantidad de unidades al año pasado, con alguna merma. En algunas provincias también influyó mucho la climatología, hubo lluvias en el norte de la provincia, en las provincias del norte de la Argentina, y eso hace que la gente se acerque o deje de utilizar los productos. Quienes ya lo compraron lo van a utilizar para la próxima fiesta, por supuesto. Claro. Y la expectativa para lo que va a ser fin de año, que siempre en general son fiestas donde se celebra o se suele, digamos, tirar más fuegos artificiales. Sí, creo que todos los años esto es histórico, el consumo es mayor hacia fin de año que en Navidad, obviamente por motivos religiosos y por motivos que no todo el mundo lo celebra de la misma manera, así que esperamos un consumo mayor al de Navidad, y sobre todo lo que buscamos es que ese consumo esté centralizado en lo que hablamos de los productos de bajo impacto sonoro, que permiten mantener la tradición, que la gente se entretenga, que lo haga con cuidado, siguiendo las instrucciones como hace la campaña, y que elija esos productos amigables que son para no generar molestias a terceros, y al mismo tiempo que no se transforme en una discusión, ni tampoco que se utilicen productos o modos de festejo alternativo como escuchamos estos días, que no vale la pena nombrarlo, pero que, para no dar ideas, pero que es un triste que la gente recurra a un método alternativo porque hay una problemática sobre cómo utilizar un producto que es legal. Sí, sabés que hemos visto justamente en festejos de Nochebuena y de Navidad muchas peleas entre vecinos a raíz del uso de la pirotecnia, como, bueno, por situaciones que se han dado en distintos lugares del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Como que el ruido genera también discusiones entre vecinos, situaciones molestas, digamos, y evidentemente, bueno, nada, el clima de época tampoco ayuda, ¿no? La discusión por la sonoridad, lo que escuchamos en las noticias, es por la música, por la pirotecnia, por el exceso de alcohol, por molestias permanentes de otras cosas, que tiene que ver con un ánimo exacerbado de muchas personas, que esperemos que en esta fiesta no tenga que ver con eso. Sí, esperemos, por supuesto. Hernán, me decías, bueno, no era esta la manera o la mejor manera de buscar disminuir, ¿no?, el tema del impacto en la pirotecnia en las fiestas. ¿Cuál hubiese sido la mejor forma, digo, además de sentarse a hablar con ustedes, que es una cámara que hace años que está trabajando, muchísimos años, para poder avanzar en el cuidado de todos? Creo que seguir la línea, lo que propone la Cámara está en línea con lo que los consumidores desean y también con lo que la gente que se siente molesta por el alto impacto sonoro también pide, que es bajar justamente la sonoridad de los productos. Si tenemos un acuerdo entre el sector comercial, la gente que lo pide y el gobierno que quiere tomar una medida, creo que están dadas las condiciones. Lo que pasa es que lo que no es bienvenido es la fecha, el oportunismo de la fecha a 4 días antes de la fiesta, y con una terminología que no termina de aclarar cuáles son esos productos, que siembra la duda de como que la gente va a ser multada por utilizar un producto que además son productos autorizados. Entonces no se entiende un poco cómo es. O sea, por un lado la ciudad busca que los comerciantes no tengan pérdidas, que mejore la posibilidad comercial de la ciudad. En un año, como vos decías,
marcado por una baja general de ventas, y 3 días antes de la fiesta le dicen, bueno, no, usted venda si quiere, pero la gente no lo va a poder usar. Es un mensaje confuso. Sí, y por otro lado, yo al menos no escuché ninguna multa con respecto al uso de la pirotecnia en estas fiestas que pasaron. No sé si escuchaste, ¿no? El mensaje de Ian Moche, que creo que va también en línea con lo que vos decías, ¿no? Luces y no ruidos. Bueno, todos los conocemos a Ian Moche como este niño que desde hace años intenta concientizar sobre el autismo y la necesidad, en este caso, digamos, de disminuir los fuegos artificiales que hacen ruido, pero no la posibilidad de estos otros que vos manifestabas que generan luces y que pueden ser, digamos, incorporados en los festejos. Mira, último momento de la gestión anterior en el gobierno de la ciudad, se trabajó con un área que se llama Copidis, que tiene que ver con la discapacidad, y hicimos un video conjunto en el cual participa este chico Ian, y también trabaja gente que vinculada a la discapacidad, y también el presidente de nuestra Cámara también participa, y entre todos el mensaje es 100% unificado. De hecho, hace pocos días en otra provincia hicieron una marcha, personas vinculadas a chicos con trastorno de espectro autista, y lo hicieron portando pirotecnia y encendiéndola en la plaza principal de la ciudad. Pero claro, lo que encendían eran todos productos de bajo impacto sonoro, como mostrando que era posible incluso para ellos utilizar esos productos sin que eso sea un problema, y pidiendo a la gente que tenga empatía y no utilice los productos de alto impacto sonoro. O sea, muestras de que se puede, está lleno. Lo que a veces falta es voluntad política para llevarlo adelante de una manera ordenada. A veces rinde más un posteo en una red social que hacer las cosas como es mejor para todos. En general, por un lado, la empatía es lo que necesitamos, y la voluntad política para ir conjuntamente en medidas que resuelvan la vida de la gente es lo que muchas veces falta. Así que por eso queríamos también escuchar por parte de ustedes qué opinaban con respecto a esta decisión, y bueno, cómo se preparaban también para lo que va a ser el fin de año, que es, como siempre decimos, ¿no?, uno de los festejos donde se suelen usar más fuegos artificiales. Hernán, muchísimas gracias por este tiempo acá en Nada Personal. Y bueno, esperamos que todo sea con tranquilidad, con paz y celebraciones con luces y no con ruidos, como dice Ian. Desde la Cámara siempre a disposición para llevar adelante esta tarea de comunicación. Y respecto a los festejos, también coincido con vos. Ojalá que sea con mucha tranquilidad y que la gente disfrute los fuegos artificiales y piense en todo esto que estábamos reflexionando. Ojalá algún día, de la misma manera que nos sentamos en la tele a ver cómo festejan con fuegos artificiales la llegada de fin de año o del año nuevo en todas las grandes ciudades, la ciudad de Buenos Aires tenga también algo de esa envergadura que permitiría mostrar que es posible iluminar el cielo con mucha gente en la calle. Es verdad, también eso nos falta, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, digo, arrancamos el primero mirando en Sydney, en China, en Japón, lugares y países de primer mundo que siempre los admiramos y lo miramos con tanta atención. Nuestra ciudad de Buenos Aires no tiene esos espectáculos de luces y de sonidos para disfrutar, digamos, con cada uno de los porteños. Las empresas que estamos asociadas a la Cámara podríamos tranquilamente en conjunto realizar un espectáculo de esa envergadura, con la misma técnica y con el mismo brillo, que sería una vanguardia para la zona, ¿no? Para todo. Bueno, se lo dejamos como inquietud. Desde acá, desde Nada Personal, me imagino que ya le deben haber llevado el proyecto al gobierno de la ciudad en algún momento hace varios años, pero bueno, uno sigue, me imagino, como ustedes, insistiendo en esta posibilidad que no está nada mal, ¿no? Ojalá que así sea pronto. Un abrazo grande, buen fin de año y lo mejor para el 2026, Hernán, y para todos los que forman parte de esta Cámara. Gracias, Anabela, por la entrevista. Muy amable. Y acá seguimos en Nada Personal. Bueno, estábamos escuchando la palabra de Hernán Antonini. Él es vicepresidente de la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales.
en medio de lo que son los festejos tanto de Navidad como lo que se va a venir para fin de año y todo el debate y la polémica abierta en torno a los fuegos artificiales, desde lo que fue la prohibición en la ciudad de Buenos Aires del uso de la pirotecnia, y también los reclamos y las demandas de varios sectores. Escuchamos la palabra de la Cámara y la propuesta también, ¿no? De las opciones que hay y que existen en el mercado con la posibilidad de tener más luces que ruidos, que eso es lo que tanto impacta tanto en los chicos con autismo como también en las mascotas. Así que acá, por supuesto, escuchamos las voces de todos y es lo que nos interesa, generar el debate y abrir a la posibilidad de que todos podamos festejar de una manera alegre, pero también en paz, que eso es lo que necesitamos. Bueno, estamos ya muy cerquita, sí, ya pasamos las 1:30, claro, ya estamos cerca de las 4, ¿qué digo? Bueno, estoy un poco perdida. Vieron que fin de año nos encuentra tapados de trabajo, al menos a mí, con mucho por hacer, mucho por cerrar, mucho por descansar, y acá estamos, seguimos por supuesto en Nada Personal con más historias, más entrevistas, así que no te vayas, que acá nos quedamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Detrás de cada noticia hay personas y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión. Hasta recién estuvimos hablando con lo que significa, ¿no?, el impacto de los fuegos artificiales en las mascotas, pero además se abrió en esta última semana la posibilidad de viajar con las mascotas en tren y en micro, que antes no teníamos posibilidad de hacerlo, sí en el avión, pero no en el resto de los transportes públicos. Entonces queríamos invitar a alguien que muy cercano para mí, porque conozco mucho a su hija y porque la quiero mucho, a Miguel Longo, veterinario y además un referente en la materia. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bien. Anabela? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno. Primero vamos a hablar, porque recién acabamos de escuchar la palabra de la Cámara de la Empresa de Fuegos Artificiales, que ellos promueven productos que sean más vinculados, dicen, con las luces que con los sonidos o de sonidos de bajo impacto, ¿no? Yo quiero preguntarte a vos, ¿en cuánto afecta los ruidos de los fuegos artificiales a las mascotas? Mira, esto es muy personal y muy particular de cada animal. Cada animal tiene una sensibilidad distinta, pero
siempre, siempre tienen muchísima más sensibilidad que nosotros para escuchar ruidos inaudibles para nosotros. Entonces, se multiplica por 20 la sensibilidad auditiva de los perros y de los gatos. Así ¿Por que 20? por 20. Mira. Así que imagínate que escuchan ruidos imperceptibles para nosotros y los afectan de acuerdo a cada animal, a la sensibilidad que tiene cada animal a ese ruido. El temor a los ruidos, la hipersensibilidad a los ruidos es personal, es particular, pero te vuelvo a repetir, esto, no sé, en mi barrio, yo estoy en Flores y estuve por la zona de Mataderos, fue impresionante, fueron 40 minutos que se siguió tirando como siempre, no sé, la medida fue tomada muy sobre la fecha y Claro. realmente la prohibición del uso sin prohibir la venta es muy compleja porque un vecino está en la terraza de su casa o en el patio de su casa y lamentablemente es imposible controlarlo cuando tira una pirotecnia con ruido, ¿no? Eso mismo decía yo, Miguel, Claro. hablando justamente con el vicepresidente de la Cámara. No escuché que se haya ido a multar a los vecinos por tirar los fuegos artificiales. Digo, si vos no arrancás con el trabajo desde raíz, digamos, de donde salen esos productos, es muy difícil ir a buscar casa por casa quién los está tirando. Sí, 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 por eso igualmente valoro y agradezco el primer paso. Claro. Como todo, hay que dar un primer paso para hacer una gran carrera. Yo estoy trabajando hace muchos años en todas las organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos de los animales y realmente acá excede a los animales, los chicos, los bebés, los autistas, sufren de la misma manera que sufren los animales. Por eso, ya que estamos hablando el término de mascotas, dejémoslo, tomémoslo como animales. Y Sí, nosotros estamos trabajando para que no se use una mascota, el animal pasa a ser un ser sintiente, un ser con derechos, y eso es lo que los que estamos metidos en esto trabajando, ¿no? estás trabajando, de hecho, en una ley, ¿no? Vinculada con el Exactamente. cambio de concepto, en este caso, entender a los animales como seres sintientes. Exactamente, Liz Solari es la encargada de nuclearnos en la organización Sintientes, donde se ha presentado el proyecto de ley, así que bueno, ahora esperemos que se trate, que se apruebe, porque es un puntapié. Como siempre digo yo, cuando uno hace algo hay críticas de todos lados, pero bueno, hay que arriesgarse, hay que animarse y hay que empezar, por algo hay que empezar. En este cambio de paradigma, digamos, de concepto con respecto a los animales, ¿en cuánto puede transformar a las actividades que tanto afectan a veces a los animales? Y muchísimo porque, bueno, lo primero que está prohibido es la venta de los animales porque son seres vivos, entonces comprar y vender no tendría que existir, explotarlos muchos menos, y eso en eso se basa esta ley, ¿no? O sea, en darle a los animales derechos. El animal tiene derecho como este que hablaste vos, ¿no? De viajar, de transitar por el país. Los animales no lo tenían, salvo, bueno, en aviones y en las bodegas. Ahora ya el animal es un animal de compañía, es parte de nuestra familia, ya no hay más dueño de los animales, tenemos que sacar esa palabra del vocabulario, la palabra dueño, ya hay que borrarla, ahora somos responsables, somos papá y mamá muchas veces. Es que son parte de nuestra familia. Exactamente, yo atiendo el teléfono en el consultorio, habla la mamá de Pili, habla la mamá de Yo tengo Tito, habla... a Esas... mi tercer hijita, que es india también. Claro, por eso Es te digo, o así. sea, es así, hay que pensar que el animal forma parte de la familia, más después de la pandemia ha crecido muchísimo la gente que ha adoptado por suerte animales, cada vez es menos la gente que los compra y la relación es esa, ¿no? En pandemia vos pensás que la gente vivía todo el día con los animales, la gente que ha tenido que quedarse en la casa y Sí. bueno, esto incrementó muchísimo el vínculo. Yo voy a trabajar, trabajo en la costa y veo que hace años que voy al mismo lugar y la cantidad de perros cómo ha crecido la cantidad de perros que lleva la gente en los veraneos, así A sea la un fin de playa. semana, a la Es playa, muchísimo, sí. a la playa. Es impresionante la cantidad de animales que lleva la gente. La gente no viajaba con los animales, había menos animales y ahora hay más animales
y la gente, como es parte de la familia, lo llevan de vacaciones también. Miguel, ¿cómo hacemos en esto que vos bueno, se vienen las vacaciones para muchos y trasladarlos en micro o en tren, ¿cómo los tenemos que preparar? Porque hay que hacer, digamos, cierta preparación para llevarlos. Sí, como todo también esto recién empieza, se irá modificando, como hablamos en el noticiero también, esto hay que ir viéndolo, ¿no? Porque había gente que estaba enojada, pero había gente que decía cosas bastante sensatas, como a lo mejor tener un sector del micro destinado a la gente que viaja con perros, tener servicios especiales para la gente que viaja con perros, eso habría que pensarlo en la ley, habría que pensarlo en las charlas con los empresarios del transporte, que no estaría mal adaptar las cuestiones de acuerdo a cómo vaya funcionando este tema, ¿no? O sea, acá hablan de una jaula transportadora, donde ahí estaríamos limitando el peso de los animales. Una jaula transportadora sería para un animal de no más de 10, 12, 15 kilos como máximo. Claro. Ese animal tendría que viajar encima nuestro o en el asiento contiguo, y tendría que ser en eso, se terminaría ahí, podrían ir perros de hasta 10, 12, 15 kilos como máximo, entonces limitaría mucho el tema ese. Acá lo que hay que hacer siempre es trabajar esto con tiempo y con responsabilidad. Nosotros, que nos gusten a nosotros los animales no implica que a todos les guste, entonces tenemos que Sí, ser el respeto respetuosos. ante todo, ¿no? Al otro, al Exacto. tercero. Digo, cuando viajamos en tren o en micro o en avión inclusive, digamos, siempre tiene que existir eso, el respeto hacia el otro que está viajando con uno en el mismo habitáculo. Entonces, en ese sentido, es un poco lo que vos estabas diciendo y que muchos también manifestaban esto de, bueno, yo no quiero que me moleste un animal. Claro. Ese tipo de cuestiones también hay que verlas y programarlas. Claro, por eso imponderables hay un montón. Uno viaja a veces en un avión o viajas en un micro y te encontrás un nene que no para de llorar 12 horas de viaje y lamentablemente no podés hacer otra cosa. Bueno, hay gente que es más compasiva y hay gente que es menos compasiva y empática con un animal que con un chico. Para el caso de los que queremos y cuidamos a los animales, la empatía es la misma, sí, la educación también tiene que ser la misma. O sea que hay que trabajar el tema de la higiene del perro en cuanto a llevar pañales. Hay pañales que, como las azaleas de las personas, o pañales específicos para perros para poner en la jaula. Claro. Enseñarle al perro a que no ladre, tratar de familiarizarlo con la jaula un mes antes, ponerle comida, ponerle algún juguete para que el perro entre cómodo y esté cómodo en la jaula. Obviamente, hacer un viaje corto, hacer un viaje de un par de horas para llevar al perro a ver cómo se adapta al Una viaje. adaptación, ¿no? Como hacemos Claro, con los chicos con el jardín. exacto. Y después, no medicar a los animales, ¿no? La gente es impresionante cómo vienen a buscar las gotitas que antes eran para las fiestas, solamente para las fiestas y para el viaje. Esas gotitas son sedantes que pueden llegar a ser muy peligrosos en animales con patologías preexistentes o en animales hipersensibles a la sedación. Y uno no calcula ni puede calcular nunca la dosis porque se la dio la vecina, y entonces generamos a veces riesgos muy grandes en la vida de esos animales. Claro, eso es importantísimo, Miguel, porque es una práctica muy usada esto de sedar a los animales, sobre todo para viajar, como decís vos, para las fiestas, para que no le genere el impacto, digamos, de los fuegos artificiales. Claro, y nunca usarlo el mismo día o 10 minutos antes de que tiren los cohetes o 10 minutos antes de viajar. Siempre hay que probarlo previamente, indicado con un médico veterinario. Siempre. Al margen de esto, yo pienso que no soy partidario de ese tipo de medicación para estas cosas, porque no bajan el umbral de excitabilidad ni bajan la hipersensibilidad al ruido. Sí lo van a tener dormido, van a hacer que el animal se relaje totalmente y no pueda reaccionar, pero no le cambia el terror, el miedo que le puede generar el auto, el micro o la pirotecnia. Entonces, o sea, no recomendás estas gotas. Yo no las recomiendo. Yo recomiendo la medicación natural. De hecho, hace 40 años que trabajo con esa medicación y me ha dado grandes beneficios en el tratamiento de todo este tipo de patologías y de problemas de trastornos en cuanto a
a las sensibilidades y en cuanto a las reacciones. Como te decía antes, cada animal es particular. Claro, medicación natural, ¿a qué te referís, Miguel? Gotitas homeopáticas. Gotitas homeopáticas. Yo trabajo con homeopatía y realmente los resultados son espectaculares. Hace muchos años que con un par de gotitas, los que ya las han probado saben de lo que estoy hablando, y a los que no la probaron los invito a que la prueben, porque es espectacular cómo modificamos la respuesta o la hipersensibilidad que tiene ese animal hacia los ruidos, hacia las tormentas, hacia el nerviosismo o hacia el mareo que le puede provocar viajar en auto. Esta medicación que vos usás, en este caso, digamos, que es homeopática para los viajes o para el impacto de los fuegos artificiales, ¿también la usás para otro tipo de patologías? Sí, la homeopatía es mágica para mucha gente, no para mí, y para los que entendemos de esto, sabemos que se puede usar en un montón de patologías, muchas veces increíbles, porque la alopatía, de la cual yo también salí de ahí, porque yo salí de mi facultad haciendo alopatía, nada más que no me gustaba lo que me habían enseñado, y enseguida me puse a buscar otro camino para diagnosticar, otro camino para tratar a los animales, que es una medicina más natural, sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, que dé una curación rápida y sin problemas para el animal, haciéndole sufrir muchísimo menos. Entonces, este tipo de medicación sirve para todo, para un animal, un traumatismo, un animal que lo atropellaron, un animal que se cayó de un balcón, un animal que tiene una crisis alérgica, obviamente combinada con la alopatía, porque muchas veces el animal necesita un antibiótico, un animal necesita un corticoide ante un caso violento, ante un traumatismo violento, y no se lo puedo yo negar en pos de que la homeopatía es lo único que yo hago. Mi única misión es salvar al animal, curar al animal, y ahí va la homeopatía como primer arma, y después la alopatía como complemento en mi caso, ¿no? ¿Qué era lo que no te gustaba en esos arranques de cuando te recibiste como veterinario y dijiste, tengo que buscar otras formas de ayudar a los animales? Otra forma es lo que yo llamo ensaneamiento diagnóstico y ensaneamiento terapéutico. Lo uso para mi vida, para mi tratamiento, para mi salud. En cuanto yo veo que uno llega a un sistema médico y sos parte de un sistema donde lo primero que te hacen es pincharte, lo primero que te hacen es inyectarte drogas que no sabes para qué, porque si vas por un problema te inyectan lo mismo siempre, y después, bueno, vienen los diagnósticos que a veces son terribles, y como yo he aprendido en esto, costo-beneficio a veces cero, porque llegar a ver qué es lo que pasa sin poder solucionarlo, o dando una solución que se puede evitar ese sufrimiento para la persona o para el animal en muchos casos. Te iba a decir, porque pasa tanto con nosotros, los seres humanos, como los animales, digo, somos todos animales. Sí, sí. Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta, somos animales, nosotros somos animales humanos, y están los otros que son animales no humanos. Claro. Tengan 2 o 4 patas, somos todos animales, y en el sistema entramos todos, lamentablemente entramos todos, y por eso hay formas distintas, sin ensañarse tanto con un diagnóstico, usando más la clínica, usando más la revisación, usando más la intuición, usando más la charla con, en este caso, el responsable del animal, el conviviente del animal, o en el caso nuestro, cuando hacemos homeopatía para nosotros, con la observación que tenemos nosotros de nosotros mismos, ayudás al médico homeópata a buscar un remedio personal, particular, que va a mover lo que llamamos la energía vital, que no es más ni menos que la fuerza que nos mantiene en equilibrio, porque la enfermedad no es más que eso, es un desequilibrio, es algo que nos genera un desequilibrio, que puede ser un trauma físico, un trauma psíquico, porque una mala noticia te puede generar una úlcera, caerte de un balcón te puede generar una fractura, pero son las dos cosas posibles. Entonces la homeopatía lo que hace es estimular los mecanismos naturales de la curación para que nuestro organismo responda en forma más eficiente, más rápida, más duradera y menos problemática a
una patología. Y lograr el equilibrio, que es la salud, el equilibrio de nuestra energía vital, que es la salud. Claro, Miguel, bueno, ya llevas muchos años con la homeopatía en el tratamiento con los animales. ¿Qué has visto en muchos de tus pacientes, ¿no? En beneficios con respecto al uso de esta medicación? Lo que uno ve, te vuelvo a repetir, es llegar a un tratamiento que muchas veces hay diagnósticos que son imposibles o animales que no, o sea, no se llega al diagnóstico con la alopatía a pesar de indicar estudios uno tras de otro hasta que el animal ya no tiene más que hacer y directamente lo dan de baja. Ese animal, acá no hay más nada para hacer. Y con la homeopatía siempre hay algo más para hacer. ¿Se puede hacer algo más? Algo más que es darle calidad de vida al animal. No hay tiempo de vida, no es estirar la vida, sino darle al tiempo que tenga que vivir el animal, darle calidad de vida. O sea, no tener una calidad de vida deplorable muchas veces por los tratamientos. Hay animales que se internan, hay animales que están horas en una internación donde se le pasan un montón de medicamentos, llega a la casa, el animal está abatido, asustado, nervioso, a veces se ponen agresivos, y realmente para mí no es calidad de vida para un animal. O sea que las internaciones, digamos, es verdad que uno cuando lo lleva a algún lugar que es fuera de su casa, le genera mucho temor, mucho miedo, ¿no? A los animales, las internaciones ni que hablar, ¿no? Porque claro, están en lugares donde son no propios. Esto como siempre, me va a generar un montón de problemas, más en una radio tan escuchada, va a ser terrible la repercusión, pero bueno, son caminos a seguir. Uno elige un camino en la vida y esto es así. Uno obviamente piensa que es lo mejor, y yo creo que la vida natural y respetar la naturaleza del animal es lo mejor para el animal. El animal no está acostumbrado a estar aislado de su manada, solo en una jaula oscura, con luces, con gente que va, lo pincha, lo agarra, lo pone, lo saca, y eso realmente no es bueno. Y yo creo que todo lo que afecta la mente del animal, la mentalidad del animal, la conducta del animal, no favorece nada a la curación. Yo creo que un animal que está contenido por su familia, mimado por su familia, en su ambiente, en un ambiente conocido por él, se va a recuperar muchísimo más fácil. Muchas veces me ha pasado, ¿no? Animales que han salido, ¿y qué hago? Los saco, y bueno, es una decisión. Los caminos no tienen rosa, uno sí, el otro lleno de espinas. Cada camino tiene rosa y tiene espinas. Hay que elegir el camino, y una vez que uno eligió ese camino, jugarse e ir para adelante. Mucha gente ha venido acá y han agradecido haberlo sacado de la internación, y el perro a veces, a lo mejor, tener la desgracia de no poder superar su patología, pero terminar su vida en la cama, con el jefe de la manada, con sus hermanos, acariciándolo, besándolo y despidiéndolo como se merece. Tener un final digno. Y eso mucha gente lo agradece y lo valora. Y eso lo veo en todos estos años, ¿no? Por supuesto. 40 años de profesión. La dignidad para ellos es fundamental. Un final digno es importantísimo. Sí. Miguel, ¿estás de acuerdo con esta apertura que se ha hecho, digamos, en los viajes para los animales, tanto en tren como en micros? ¿Y qué otras cuestiones de la vida cotidiana faltarían incorporar a los animales? Porque, bueno, ahora podemos ir a bares, a restaurantes, acompañados por nuestros hijos o nuestras mascotas, pero realmente ha cambiado mucho en ese sentido la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires y ni que hablar, ¿no? en las provincias. Sí, yo obviamente apoyo todo lo que tenga que ver con los derechos de los animales, y este es uno, siempre, como dijimos antes, con respeto y responsabilidad. Yo soy responsable de llevar a mi perro a la plaza, se han hecho caniles en un montón de plazas, la gente los tendría que cuidar más, limpiar más, la gente de la ciudad lo tendría que trabajar mejor, el tema de la limpieza, pero la gente tampoco muchas veces ayuda, porque no llevan ni siquiera la bolsita para tirar la caca. Es tan
fundamental, una pavada, una cosa tan simple, no te puedo explicar la cantidad de millones de huevos de parásitos que quedan, la cantidad de chicos que se contagian en un canil para perros o en la misma plaza, porque los perros no solamente defecan en los caniles, sino defecan afuera, y solamente con tener una bolsita le ahorraste a un chico contagiarse un parásito y generarle un montón de problemas. Eso es fundamental, el tema de los bares, el tema de las plazas, el tema de los parques, y no hablemos si seguimos sumando, que bueno, para eso está la ley que estamos trabajando con Liz Solari, el tema del respeto, el tema del no maltrato animal, el tema de la explotación animal en zoológicos, en acuarios. Por eso las redes sirven muchísimo para mostrar un montón de cosas que, bueno, hay que abrir un poquito la cabeza, ¿no? A la gente, que no es lindo ir a los oceanarios y ver a esos animales en cautiverio donde tendrían que estar libres en el mar, en una pileta. Ver los lobos marinos, ver las aves enjauladas, no está bueno, ya eso es obsoleto. Cuando yo estudiaba teníamos que lamentablemente hacer una cirugía en animales que se destinaba a la investigación. En este momento tenés 3D, tenés animales artificiales, muñecos, donde podés ahorrarte el hecho de experimentar en un animal vivo, que hay que dormirlo para poder hacerlo. Lamentablemente esas son las cosas por las que estamos luchando hace muchos años y esperemos que se pueda seguir. Una de las cosas que critican, que la ley no toma a los animales de matadero, ¿no? A los animales para consumo. Como las vacas, decís vos. Como las vacas, como los cerdos, como las gallinas. Eso lamentablemente, bueno, es una cuestión cultural. Obviamente yo no puedo obligar, yo soy vegetariano hace más de 20 años, no puedo obligar a la gente a que sea vegetariana, pero sí que se trabaje con respeto y obviamente todo apunta a que no se maten animales, para los que pensamos de esta manera, ¿no? Claro. Así que todo lo que sea en favor de los derechos de los animales, que se igualen los derechos de los animales. En España, por ejemplo, los animales de matrimonios divorciados tienen un régimen de visita, tienen un régimen alimentario, o sea, hay que pagar, la persona que se separa o uno u otro tienen que pagar. Y como la cuota alimentaria con los hijos. La cuota alimentaria de los hijos es un hijo más, es un hijo más. Entonces, por suerte ya la gente va viendo eso, en países con mayor desarrollo se va viendo eso, y en este país, por suerte, desde arriba tenemos gente que quiere a los animales, muchos diputados, gobernantes que parece que son empáticos con los animales y están ayudando a que estas cosas sigan creciendo y se trabajen de la manera que la estamos trabajando, ¿no? Por suerte. Miguel, hablabas del maltrato animal y hace unos programas atrás hablamos con una agrupación que justamente rescata a los galgos, ¿no? ¿Es una de las razas más afectadas o son muchos los perros, digamos, atacados y que sufren el maltrato animal? No, maltrato en su momento era pegarle, era castigarlo. En este momento hay un maltrato que no se ve, que es no alimentarlo como es debido, no cuidarlo como es debido, no darle el tiempo que necesita el animal, no darle la atención veterinaria que necesita, no sacarlo a pasear, animales atados en un patio al rayo del sol, en un balcón, todo el día solos. Eso es maltrato animal también, más allá de los pobres galgos, que es una raza estigmatizada y maltratada, cuando la actividad, lo único que se hacía, yo trabajé muchísimo en la agrupación Proyecto Galgo Argentino, donde prohibimos la carrera de galgos. Lamentablemente esto queda como muchas de las leyes en nuestro país. La ley está, la prohibición está, pero las carreras se siguen haciendo. En mucha menor medida, eso hizo cuando se promulgó la ley que muchos galgos hayan sido tirados a la calle. Los galgos se maltratan, se le cortan los tendones, se los quema, se hacen desastres, primero porque no rinden lo que tenían que rendir física y económicamente, porque obviamente hay apuestas atrás de las carreras. Hay mucha plata atrás, claro. Hay muchísimo dinero y eso hace que el animal que no sirve sea castigado por no servir. Y después
el desastre que se hace con la droga, con los anabólicos, con todas las cosas que se le inyectan a los animales es terrible. Es terrible la necrosis en el hígado, en el riñón que le generan todos esos anabólicos que se le inyectan, todos los estimulantes cardíacos, estimulantes respiratorios, los desastres que hacen en la circulación y en la respiración del animal, hacen que esos animales tengan una vida de 3, 4 años y una muerte terrible, terrible. Por suerte cada vez es menos, por suerte cada vez hay más gente que rescata los galgos por una cuestión de empatía, a la gente se ha sensibilizado con esta historia de los galgos, de las carreras, de la prohibición de las carreras, y ver, por eso te digo, el maltrato ahora se ve. Ahora cualquiera tiene un celular y cualquiera filma a un paseador que ató un perro a una reja o un árbol a pleno rayo del sol. Ahora filman en el campo cuando un galguero maltrata al galgo o lo arrastra en un auto, y esas cosas se ven. Y la justicia las denuncia y la justicia las penaliza. Lo que también habría que hacer es aumentar ese tipo de penas con prisión efectiva y con plata. Porque la plata es lo que más duele, exactamente, es lo que más duele y es lo que muchas de las penas están muy bajas. El maltrato animal prácticamente es nula la pena. Entonces ahí sí tendríamos que hacer más hincapié en lo que estamos trabajando, despacito, con muchos palos en la rueda, pero bueno, seguimos adelante, despacio se llega. Hay que seguir trabajando y Miguel, vamos a estar atentos, ¿sabes? A esta ley que nos contabas que está ahí en camino de tratamiento. ¿En qué instancia está para saber cuánto le falta? Entró a la legislatura, así que recién se empieza. Después de acá vendrán las reuniones, las charlas con los diputados para que pidan aclaraciones sobre algunos temas, se modifiquen algunos temas y todas las ayudas, como yo digo siempre, acá hay que dejar los egos de lado, la envidia de lado, y tenemos que pensar que hay un fin muchísimo más alto que figurar, pues acá estoy yo, está Liz Solari, puede haber un montón de nombres, pero todos estamos siempre pensando que están los animales encima nuestro y son por los cuales tenemos que luchar, por los cuales tenemos que trabajar y por los cuales tenemos que dejar algo. Yo no sé si voy a verlo yo en mi vida, pero sí por lo menos voy a estar tranquilo que hice lo más que pude, lo mejor que pude en cuanto a trabajar el tema de los derechos de los animales, en cuanto a defenderlos, cuidarlos, quererlos y respetarlos, que eso claro es fundamental. Que sí, hiciste muchísimo y ya todo tu trabajo desde hace años va en esa línea y en ese sentido. Así siempre que vamos a estar atentos al trayecto, digamos, que tenga esta ley en la legislatura y bueno, cuando salga volvemos a hablar, por supuesto. Obviamente. Aquí me imagino que va a ser una celebración. Obviamente, y yo te agradezco un montón la difusión y el espacio que me das para poder difundir esto, ¿viste? Porque es fundamental que esto salga y la gente lo escuche, lo mire y empiece a tomar conciencia de que un animal es un otro, es un igual y nosotros somos otro también y somos animales todos. Esa es la realidad. Muchas felicidades, un buen año, que el 2026 llegue con muchas cosas lindas para disfrutar. Sí, y eso es cuestión nuestra. Nosotros tenemos que hacer que sea un 2026 lindo. Así que hagamos cosas lindas y así va a ser. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Gracias y feliz año, Nevera. Feliz año. Chau, chau. Estamos hablando con Miguel Longo, él es médico veterinario y que, bueno, nos aclaró varias cuestiones, ¿no? El impacto de que lo que sufren, ¿no? Los animales en torno a los fuegos artificiales, pero también cómo tenemos que organizar a nuestras mascotas, a nuestros animales o seres sintientes, como se apunta para estos viajes en tren, en micro, como sea. Estamos acá en Nada Personal, ya se nos viene el final de este programa, pero no te vayas porque tenemos algo más. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires,
la ciudad más linda del mundo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Detrás de cada noticia hay personas. Y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión. Y acá estamos con este temazo, ¿no? Qué lindo escuchar un poco de música en este, como les decía, el último sábado de 2025. Pero además de conocer historias tan lindas, ¿no? Como las que venimos escuchando en todo el programa, y pudiendo pensar y reflexionar como también nos hizo pensar Miguel Longo. Y hoy les traje la historia de quién es, corregime si no es así, la primera sommelier de vinos de nuestro país. Marina Beltrame, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Anabela, ¿cómo estás? Un placer. Bien, muy bien acá en un sábado calurosísimo, pero que nos tiene acá encarando muy bien el último del 2025. Seguro, sí, viste que son fines de semana distintos, lindos también, ¿no? Porque hay como un espíritu festivo todavía, ¿no? Uno arrastra, bueno, no sé,
fin de año, bueno, a mí calor, qué sé yo. Es todo junto, todo eso y más. Sí, está bueno, a mí me encanta, sí. Contame, Marina, ¿cómo arrancaste en esto de ser sommelier? Bueno, yo estudié administración hotelera en Buenos Aires, así empecé después del colegio, y me incliné dentro del hotel por alimentos y bebidas, ese sector que me gustó un montón, sobre todo el área de servicio, porque la cocina como que no se me dio nunca para... Sí, la verdad, apenas que más o menos, no sé, armo algo cuando tengo mucho hambre, digo, cuando tengo que dar de comer, pero si no, no, nunca con grandes super genios que siempre admiré, pero sí me gustó un montón el servicio, así que una cosa llevó a la otra. Trabajé en Las Leñas 4 años, en un hotel importante, el Hotel Pisis, bueno, del Valle, ¿no? ¿Durante la temporada o Sí, durante temporada de invierno, sí. Y las contratemporadas iba a otros países, otros lugares, y siempre elegí otros países para también, de alguna manera, seguir trabajando en servicio o en el área de A y B. Así que, bueno, fueron muchos años de viajes y de aventuras. ¿Y ahí arrancaste o te picó el bichito en algún momento de ser sommelier? En realidad me picó el bicho del vino, porque, bueno, estando en servicio y en otros países donde el vino tenía otro lugar, que todavía Argentina no le daba el vino, a nivel servicio, producción hay desde hace cientos de años, pero el área, pensando bien en lo que después se convirtió en una profesión, en el sommelier y en un oficio, y bueno, eso empezó un poco por curiosidad y demás, pero lo cierto es que en una vuelta, bueno, cuando yo volví después de 4 años y largos de estar afuera, empecé a trabajar en un hotel en el centro porteño, el Hotel Phoenix Park, y ahí conocí a quien fue mi mentor, por decirlo de alguna manera, un productor de corchos, nacido en Francia, sí, él, pero bueno, criado en España, porque, como decía, el padre e hijo del exilio, o sea, Franco, bueno, todo un tema bastante interesante, bueno, otra época, y él sí seguía con la empresa de su familia, productora de corchos, y estaba haciendo una inversión importante en la Argentina porque estaba trayendo gente bueno, que de alguna manera pudiera interesarse en el país y que invirtiera en el país. Esto de la década del 90, que fue para Argentina un antes y un después, ¿no? Porque hubo muchísimo capital de afuera que llegaba y bueno, un montón para el vino en concreto. Así que... Sí, ¿y cómo creció desde entonces hasta esta parte toda la industria del vino, con distintas facetas también, digo, la tuya como sommelier y la escuela que ahora me vas a contar, pero también otras opciones tienen, digamos, como una presencia muy importante? Seguro, seguro. Es que mira, por eso yo insisto mucho en esa década, ¿no? Porque fue especial, de nuevo, hubo mucha inversión en el país a la vitivinicultura, pero también el know-how. Y al mismo tiempo había como una especie de... Salíamos mucho, viajábamos mucho todos. Entonces también hubo gente que se formó afuera y ahí es donde también para mí fue una explosión en la cocina, en el área gastronómica. Entonces, cuando este señor visualizó el campo laboral y dijo, bueno, a ver, la gastronomía se desarrolla, la vitivinicultura va a explotar porque están habiendo muchos capitales. No va a haber nadie que hable de vinos, no hay profesionales del vino. Yo tuve no sé, la enorme fortuna, dicha, oportunidad, no sé, por el adjetivo que quieras, sustantivo que quieras, pero la verdad es que me eligió y me becó, me consiguió una beca para estudiar en Francia, en una escuela en París. Estuve un año formándome como sommelier y trabajando en un restaurante allá y aprendiendo, ¿no? Del oficio del sommelier. Algo que yo de alguna manera tocaba, pero nada que ver, cuando no sé, me zambullí en ese planeta del vino, me volví loca, me enamoré perdidamente, ¿no? Qué lindo, y esa pasión se te nota. Sí, porque fue como una revelación, ¿no? Y decir, bueno, yo, claro, sé cómo ubicarlo, pero claro, después pasó que volví a Buenos Aires, al final me quedé 2 años afuera,
2 años más, o sea, ya venía como 6 o 7, ¿no? Ya que no vivían en mi casa, pero bueno, se fueron sumando. Pero ahí, finalmente cuando volví, dije, qué problema, porque yo no voy a conseguir trabajo de sommelier en un restaurante, porque no estaba lista la sociedad, sobre todo para aceptar a una mujer que hablara de vinos en un restaurante. Estamos hablando del año 98. Claro, en ese momento no estaba toda esta ver. cultura del vino tan instalada. No, si yo te cuento algunas anécdotas te morís de risa, o sea, no había bares de vino, no había nada, la gente, o sea, en todos los restaurantes, esos buenos, ¿no? Importantes, en ese tiempo Puerto Madero, Recoleta, por ahí, la copa grande se usaba para el agua y la copa chiquita era para el vino. Claro. Así arrancamos, los vinos a temperatura ambiente, porque venían con la idea de que en Francia se tomaban a temperatura ambiente, sí, pero la temperatura ambiente de allá que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Claro. O sea, otra cosa, y así todo, y era como evangelizar más o menos. Yo iba a los restaurantes y decía, Dios mío, esto va a ser una lucha campal. ¿Quién me va a escuchar, no? Porque yo vengo con todo lo de Francia, pero acá nada de eso estaba sucediendo. Sí, tal cual. Además yo sabía dónde volvía, no es que dije, bueno, voy a ver qué onda. Yo sabía perfecto, porque yo salí de acá. Entonces, Claro. digo, yo no voy a encontrar ese espacio tan fácil. Así que bueno, empecé a buscar y a mirar un poquito y ahí surge la idea de la escuela, ¿no? Porque era más fácil crear un espacio donde la gente viniera a aprender. Fuiste a la formación y eso creo que fue maravilloso, digo, porque cuando no existe un rubro desarrollado, vos te dedicaste a eso, a formar las cabezas de futuros sommeliers, que vos ya lo eras. Sí. Y eso es lo que generó también toda esta revolución del vino. Sí, de alguna manera sí, porque no había nadie. Había un sommelier que yo lo perseguía por todos lados, que es cubano, que en ese tiempo, bueno, él venía de Cuba y porque de nuevo es un oficio, entonces alguien puede ser sommelier sin estudios, ¿no? Lo que pasa es que Argentina, como empezó con esta escuela, la que yo armé, y a partir de ahí, de alguna manera nació todo, quien está acá dice, no, si no estudié y no tengo la certificación o el título, no soy sommelier. Después pasa en otros lados que no hay formación, entonces son sommeliers de oficio. Entonces, bueno, acá quedó así porque, bueno, surgió así, empezó así hace 26 años y la verdad es que también se profesionalizó muchísimo porque como había base de estudio, bueno, después todo se desarrolló mejor. ¿Cómo ves todo desde que arrancaste con la escuela hace 26 años hasta ahora, cuánto creció, ¿no? Toda la industria en torno al vino, porque fue muy de a poquito, ahora yo creo que en los últimos años hay una explosión, ¿no? En ese sentido. Sí, y además que nosotros como de alguna manera, digo ya nosotros porque rápido fuimos un grupito y después fuimos un montón, ¿no? Y hoy somos muchísimos. Pero nosotros todos creo que entendimos que teníamos que también defender el vino de alta gama, porque Argentina durante muchísimo tiempo fue un gran consumidor de vino, como pasa en todo el mundo, ¿no? De vinos de mesa, majuana. Yo me acuerdo de chica que en mi casa toda la vida había tetra, toda la vida tomábamos, o sea, me acuerdo que todos los días se tomaba vino, todos los días, pero bueno, vinos sencillos, vinos de, no sé, de cartón, de damajuana. Y de repente en ese tiempo, cuando llegaron los 90, claro, hubo otro interés, ¿no? De hacer vinos de otro modo, para otra gente y para otra ocasión. Entonces, ahí justo los sommeliers tuvimos un sentido importante de ser, porque había que hablar de estos vinos y explicar por qué un vino ya no iba a costar, no sé, 2.000 pesos contra 100.000, porque era abismal la diferencia. Entonces, hay una oportunidad para todos nosotros rápida, y las bodegas encantadas, porque ellos hacían vinos y necesitaban comunicadores. Entonces el sommelier enseguida tomó ese rol que el enólogo no podía llevar porque tenía que hacer el vino, y nosotros quedamos en ese campo intermedio entre el productor y el consumidor. Claro, eran los que llevaban la voz cantante de las bodegas, los sommeliers. ¿Cómo es el trabajo del sommelier? Porque todos hablan o escuchan, pero contanos cómo es la tarea, el trabajo que hacen. Mira, si está en un restaurante,
En primer lugar, se ocupa de toda la gestión de cava, que esto significa entender qué público va a tener, qué precio va a pagar promedio, armar una carta coherente. Sí, también vinculada con la carta, digamos, supuesto, de alimentos. Y claro, la cocina. Entonces, es como entender dónde está, para quién y con qué cuenta, porque la gente no va a un restaurante a tomar vino, la gente va a un restaurante a comer. Claro. El vino tiene que acompañar y estar acorde. Entonces, el sommelier tiene que hacer una carta, no un inventario de vinos. Tiene que acompañar, sí, maridar, como decimos claro, ahora. Y después, claro, y hacer una cosa de una buena gestión de cava. Yo digo esto porque después está el servicio y ocuparse de que todo salga bien y que los vinos que están en la carta existan, que las cosechas correspondan, que el precio sea, que debe ser un disparate para arriba ni para abajo, porque si no, no tiene, bueno, salvo que tenga algo puntual que quiere promover o hacer alguna acción en concreto, pero si no, tiene que hacer una carta inteligente, digo yo, ¿no? Una carta, eso es el restaurante. Después están las vinotecas, que es otro sentido, claro, donde, bueno, ahí también te ubicas en una zona X, en un barrio, en un lugar donde, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, y la gente que suele tomar, que busca, yo creo que ahí tiene como una apertura enorme, porque puede también, bueno, como todo, ¿no? Puede ir probando con determinadas cosas y después va incorporando, va acomodando, ¿no? No es fácil de una sacar todo y que todo salga genial, o sea, tenés que ir probando y viendo. Así que vinoteca, restaurante son puntos de venta directos. Después está otra parte, que es la concreta de la comunicación, que se hace desde, no sé, desde un medio, hoy se llama más influencers, en una época eran revistas o, ¿no?, especializadas. ¿Cómo cambió eso, no? Del papel de la revista, claro, medios escritos, a las redes sociales, que hoy realmente son sí, el canal de comunicación. Exacto, hoy streaming, qué sé yo, es distinto, ¿no? La forma de contar. Y después está quienes elegimos docencia. Lo cerrás más a... sí, no, porque también hay un montón de gente que hace catas privadas, por ejemplo. Yo tengo muchos alumnos que en su medio, siempre digo, somos referentes en nuestro microambiente, porque yo soy referente además de tener una escuela y bueno, de hoy poder estar con vos charlando y demás, pero también soy un referente en mi grupo íntimo de familia, de amigos. Lógico, me imagino. Y si no te van a preguntar a vos, ¿a quién le van a preguntar? Todo el día, o sea, pero me preguntan a mí y le preguntan a todos los sommeliers. O sea, digo, ¿vos qué estudias? A ver, decime qué tomo. Y está el primer año, el segundo mes. Y dice, ¿qué sé yo? Tomate lo que quieras. No, pero vos qué sabes, decime qué tengo que comprar. Me loco, dice, pero yo hace 2 meses que estoy estudiando, no sé nada. O sea, realmente, entonces esto es como que se multiplica rápido, ¿viste? Sí. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta? Me imagino que el hecho de la docencia te atrapó en un primer momento, pero ¿seguís, digamos, tan apasionada en la formación de otros sommeliers? Sí, a mí me gusta mucho dar clases, la verdad que doy re poquitas ya, pero me sigue gustando dar clases y también yo tengo un equipo bárbaro de profesores y de gente que es la escuela ya no es la directora Marina y la que vino de Francia, no, ya, o sea, eso y un montón de gente más que la integra, y nosotros trabajamos mucho en la gestión también de la escuela, para que los alumnos tengan todo lo que necesitan, para que las clases estén bien, para que la escuela esté linda, o sea, muchísimo trabajamos, pero trabajamos horas, yo creo que nadie se imagina las horas que pasamos pensando, ¿no?, en cómo podemos dar algo mejor. Toda la semana yo tengo reunión con equipo con Mendoza y Buenos Aires, se juntan las 2 escuelas. ¿Y vos estás en contacto permanentemente con Mendoza? Ahí. Sí. O sea, yo con Mendoza meet hago 2 veces por semana. Fijo. Y después tengo un montón de, bueno, todo el tiempo estamos hablando, llamados, sí, todo el tiempo, pero a mí esa parte que yo no la estudié,
porque yo tendría que haber, ¿cómo no hice administración de empresas? Porque claro. lo venía haciendo. Bueno, administración hotelera, pero claro, hotel, no lo pude usar tanto, porque además pasaron 30 años, qué sé yo, o más de eso. Bueno, pero lo hiciste y te fuiste formando, digamos, en el ejercicio de la profesión. Sí, aprendiendo también. Viste que a veces esas cosas se van dando y autodidácticamente uno lo va haciendo, ¿no? Sí. Así que a mí esa parte igual me reentretiene, me tiene súper, como todos los días pensando, armando, proponiendo, equivocándome un montón también, porque hago cosas que no salen como... Yo la vi y digo, ay, esto va por acá y después fue por allá, y bueno, vamos acomodando, ¿no? Eso claro, cada rato. Hay que vivir acomodándose. Ay, no, pero ¿cómo no salió de esto bien? Bueno, no importa, vamos de nuevo. Marina, estamos en época de fiestas, vos lo dijiste al arranque, época de brindis. Bueno, a ver, ¿qué nos recomendás para la cena de fin de año, 31? Hay muchos que, viste, lo pasan con amigos, como es mi caso, por ejemplo, otros con familia, pero siempre el vino ocupa un lugar muy importante, ¿no? En la mesa, porque es el arranque. Después, por supuesto, está el brindis, ¿no? Pero, digo... Mira, yo soy una gran defensora de los vinos espumantes. Yo amo esa categoría siempre, desde el principio, la defendí un montón. Yo no creo en el espumante para el brindis solamente. Está bien, puede ser, pero vos podés brindar con lo que más te gusta. Si querés brindar con un whisky, brindás con un whisky. No le veo esa asociación directa. Entiendo que es cultural, pero creo que es el vino ideal para empezar, sobre todo en esta época, es un calor de morirse. Te iba a decir. Viste, la gente piensa en tinto y a veces el tinto resulta que... Es más pesado. Y sí, de alguna manera, y encima si no está temperado, por lo menos enfríenlo. Si les gusta el tinto, déjenlo fresco, porque si no realmente se hace un poco como... Al final la gente toma menos, no se toma una copa, la deja, no termina de enganchar. Entonces, si es tinto, porque gusta más, que esté fresco, ¿no? O sea, que ponlo un ratito en la heladera o en un balde con hielo, aunque sea un ratito, para que esté fresquito. Y después, vinos blancos, vinos rosados. Argentina está haciendo un montón de vinos claros, digamos, de colores claros, que están cada vez mejor. Hay variedad y realmente tiene más que ver, ¿no? Y para estas temperaturas, digo, se esperan temperaturas muy altas para el 31 de la noche. Sí. Digo, estos vinos más ligeros, más livianitos, sí. ¿Son recomendables? Sí, absolutamente. Sí, o sea, por ahí evitar los vinos que tienen demasiada graduación. Hay vinos especiales muy concentrados y más que tienen unos 14, cada vez hay menos en realidad, pero hay un montón. Y realmente son vinos maravillosos, ¿no? En muchos de ellos. Pero a veces, viste, la gente le resulta un poco como muy pesadito. Entonces, yo iría más por los frescos. Después hay alternativas piolas en tintos, que son las criollas, las garnachas, que ahora hay bastante de eso, que es final, pero son vinos que en general son más frescos. O sea, son más livianos, más bien ligeros en boca. Entonces, por ahí, eso, si quieren algo distinto. Variando también, ¿no? Un poco en la propuesta de la mesa. Porque ya sabemos que Malbec va a encantar, eso no falla y hay para todos los presupuestos, Malbec es fantástico y nos va a gustar siempre y ya está, eso es fácil. Pero después, bueno, si quieren, no sé, jugar un poco más, eso. Y yo sí insisto en ir por blancos, rosados. Y si te gusta el vino espumante, que empieces. También, no dejarlo para el brindis. No, empezás y terminás con lo mismo. Por ahí que dice, no, yo me quedo acá. Y hay un montón, y también en estos precios no es un problema hoy, porque no hay poco de eso. Eso te iba a decir. Ahora es como que se abrió, digamos, las posibilidades, digamos, a nivel de mercado, porque antes, bueno, quizás los vinos o los vinos espumantes eran caros. Hoy hay de distintos precios y buenos también. Muy buenos, muy buenos. No, y a veces es que también pasa que es como aspiracional. A veces me da la sensación de que, mira, y sacarlo del contexto fiestas, ¿no? Vos estás en un lugar y escuchás el pop y la gente ya enseguida dice, bueno, ¿qué estamos celebrando? Hoy, bueno, ustedes sí que la pasan bien. Esto sí que, ustedes, o sea, siempre inmediatamente
asociás algo que está muy bien. Sí. Y a lo mejor te abriste un vino de 15.000 pesos. Claro. Menos del vino que está al lado, que cuesta, no sé, 40.000, por decirte cualquier precio, ¿no? Sí. Es como que el espumante siempre tiene esta cosa medio de glamorosa, de cosa media de festiva. Así que, ¿por qué no aprovecharlo y comer con eso? O sea, directamente hacer lo que te acompañe durante toda la comida, porque es un vino que siempre está bien, sobre todo en preparaciones ligeras, ¿no? Ahora, si vas a tener el asado, bueno, no, el asado... Ahí vamos con el tinto. Sí. Yo Pero bueno, asado, hay que ponerse a hacer asado con 38, 39 de Claro. temperatura como nos Pero están... viste que el fanático del asado come asado aunque se esté cocinando como se tira a la parrilla, le da igual porque te hace el asado como sea, ¿viste? Es verdad, yo paso, ¿eh? Sí, pero comérmelo yo chocha, yo siempre bienvenida. Así que a mí yo en Navidad comía asado, bueno, y salí con tintos, porque claro. Y hacía calor, bueno, qué sé yo. Por eso. Bueno, Marina, contanos cómo se sigue, ¿no? con toda esta industria, digo, que además de esto que vos me estabas contando, de las distintas opciones, también inclusive incluye el turismo vinculado con las visitas a las bodegas. Todo eso fue un boom de los últimos 4 o 5 años. Absolutamente. Bueno, el enoturismo. O más, no sé, quizás vos tenés el registro anterior. Sí, es más, porque también las bodegas, esto pasó todo muy rápido. Por ahí la sensación que esto a todos nos llegó todo de repente es porque de verdad no había nada y no sé, yo me acuerdo que, mira, en el año 90, en esas vueltas que daba, yo estuve en California en el año 93, por ahí, 93, 94. Y yo me fui a las bodegas a ver, porque como yo venía de las leñas y venía viendo, yo me fui a hacer un tour. Y yo vi a las bodegas que tenían restaurante, por supuesto el shopping, ¿no? Tenían un área para compras. Yo decía, pero esto en Argentina no existe. Año 90, sí te digo 93 creo que fue, o 92, por ahí fue un poquito antes todavía. Bueno, pasó un montón de tiempo, pero llegó a Argentina y ahora no hay bodega que no tenga restaurante prácticamente. Totalmente. Y con todas las propuestas que tienen de hacer, digamos, las experiencias con fiestas, con, bueno, todo lo que sabemos de las bodegas y qué tan lindo hace, digamos, al clima de nuestro país y ayuda también a fomentar, ¿no? el turismo interno. Marina, se nos está terminando el programa. Vamos a hablar un montón de vinos y de experiencias porque hay mucho para hablar de este tema. Pero bueno, se nos termina el programa. Gracias por este tiempo, gracias por contarnos y por recomendarnos para el brindis de fin de año, que ya te vamos a hacer caso. Sí, bueno, yo digo siempre, bueno, disfruten del vino que les guste y realmente aprovechen, porque cada uno sabe, una cerveza fría también es un placer, porque uno tiene calor y quiere tomar algo de baja graduación y hay muchas bebidas que van bien, hay gente que prefiere tragos, la coctelería, viste, que también vino con todo, hay mucha propuesta piola y también, bueno, no sé, para otro programa, mira. Totalmente, la próxima lo seguimos con la coctelería y otros temas. Dale. Marina, feliz año, lo mejor para el 2026 y a brindar, ¿no? Como a cada uno le guste. Exactamente, y pasarla bien, que eso seguramente. Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un lindo fin de semana. Muy buen fin de semana para ustedes también. Gracias. Estábamos hablando con Marina Beltrame, ella es sommelier, pero además con una historia enorme que, bueno, nos ha deleitado y además con recomendaciones buenísimas. Bueno, se nos termina Nada Personal, sí, el último del 2025. Como siempre les digo, abrácense. Tómense el tiempo para compartir con la familia, con los amigos, para disfrutar, para estar en paz, que tanto lo necesitamos. Les deseo a todos los que han seguido Nada Personal y los que han estado en este programa lo mejor. Siempre digo, salud, dinero, no sé si lo necesitamos, pero si lo necesitamos, adelante. Y ante todo, amor. El amor nos ayuda y mucho para poder sanar aquellas cuestiones que a veces nos ponen mal, pero también acompañar a los que están mal. Acá hemos escuchado a muchos hablar ayudando a los demás y hemos sido el canal para que vos los conozcas
Vamos a seguir, por supuesto, en 2026 para que conozcas más historias de quienes ayudan y que hacen el bien a los demás. Como siempre, quiero agradecer a Javier Martínez, que está ahí al pie del cañón en la operación técnica, que siempre ayuda y es una mano enorme que me da en este programa. A Manuel de Ecomedios, que me da este espacio hermoso, que me posibilita hablar y conocer tantas historias que me gustan. Y a ustedes que están del otro lado haciendo el aguante, gracias. Feliz año, lo mejor, como les digo, para el 2026 y nos reencontramos el año que viene. Chau, chau, que tengan un lindo fin de semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros.